Muy buenas noches, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Vamos a ver qué podríamos decir a través de, recuerden que todos esos autores que nos han enseñado a qué llamamos historia. La palabra historia pues está evocando en muchas mentes las horas esas agridulces de la infancia, en las que era pues imprescindible aprenderse de memoria ese listado tan largo como incomprensible de esos reyes, godos, o el relato escueto, digámoslo así, de las guerras púnicas, cuyos personajes pues nos decían nada y cuyo significado pues quedaba fuera de nuestro alcance. Entonces, andando el tiempo, se va uno haciendo a la idea de que esa famosa historia y ese enojoso ejercicio memorístico, pues es una acumulación de datos que no nos va a servir para nada y que en el fondo pues no nos importa. Y no es raro que en medios escolares y familiares se rinda esa pleitesía al mundo de las técnicas y del saber físico matemático en que vivimos y se deje ver al adolescente que eso de la historia es una asignatura tan aburrida que es preciso aprobar ni más ni menos. Así no aprendamos nada. Entonces a veces uno como joven pues cree saber que la historia es algo más que eso, que incluso puede ser algo distraído para pasar el rato. Tal vez ustedes han leído en revistas o han visto en la televisión relatos de las intrigas cortesanas de hace 3 siglos, o los amores secretos de algún estadista, o bien esa matanza a que uno se entrega a ver entre cristianos y musulmanes en cualquier momento o lugar, ya sea, bueno, inventado o no el lugar, o cuando uno escucha también sobre el Lepanto o Poitiers. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay también un terreno fronterizo, el de la historia, que la presentan como novela, en el que el relato fragmentario de hechos del pasado, pues engorda en creaciones de fantasía. Al fin y a la postre, pues el joven que se va encaminando en ese nombre de la historia, acabará preguntándose, pero si esto es la historia, ¿para qué sirve? Nada más legítimo que ese planteamiento porque durante mucho tiempo se ha entendido que la historia era el simple relato de los hechos del pasado, pero poco a poco fue posible darse cuenta de que los hechos pues se estaban refiriendo a esa vida del hombre en sociedad, o que unos parecían más importantes que otros. Y se pensó que no eran producto del azar, que tenía una causa. Y así empezó el hombre a interrogarse sobre su pasado. Entonces, la historia pues empezaba a considerarse como una memoria colectiva. Pero esto no estaba exento de peligros. Y durante mucho tiempo, pues, unas minorías dominantes pues confundirían su propio pasado con el de toda una colectividad. Y eso fue el largo periodo de una historia de reyes, batallas y muchos tratados diplomáticos. Si por ejemplo en el siglo XIX, si hablamos de Michelet 1798 a 1874, pues él ya tiene la intuición de que la verdadera historia consiste en recuperar el pasado de todo un pueblo. Y la historia oficial, académica y docente, pues seguirá a largo tiempo instalada en sus acontecimientos. Y durante mucho tiempo, pues la historia fue relato literario y luego relato erudito.
y en ambos casos pues nunca pudo ser plenamente inocente esa recuperación del pasado, que fue durante bastante tiempo una justificación del mismo. Entonces, la memoria individual de cada hombre pues es un resultado de su experiencia vivida día tras día, y es también una selección de ella sin la cual nadie podría afrontar los trabajos ni establecer esas relaciones o señalar en suma los problemas de su misma existencia. Pero la memoria histórica pues tardó tiempo en ser la memoria colectiva de todo un pueblo. Solo cuando llegó a serlo, cuando el pasado no es una simple acumulación de recuerdos, sino un conocimiento de los hechos de sus conexiones, en su devenir, es cuando puede decirse en puridad, digámoslo así, que se ha recuperado el pasado para mejor conquistar el porvenir. Entonces ahí es cuando la historia es mucho más que un simple pasatiempo o una evasión. Y ahí es donde uno dice, la historia significa nada menos que conocer los cimientos de nuestra vida actual y saber de dónde venimos, quiénes somos, y aumentar pues las probabilidades de saber a dónde vamos. Cuando uno conoce los miembros y la cronología de las distintas dinastías reales, se confundió durante mucho tiempo pues con ese saber histórico, y ello no pasaba de ser un inútil acopio de datos o de códices que estaban allá en la biblioteca del monasterio en el Escorial. Pero una gran memoria esa mayoría de los filmes del tema histórico realizados hasta el presente se están caracterizando por la introducción de elementos falseados de la realidad histórica. Si ustedes ven la historia, pues también tiene por objeto verdadero hacernos comprender el estado social del hombre, es decir, la civilización que nos enseña esos fenómenos que se relacionan con él, a saber, y la vida salvaje, o la suavización de las costumbres, el espíritu de la familia o de la tribu, o los diversos géneros de superioridad que unos pueblos tienen sobre otros, o la distinción de clases o las ocupaciones a que los hombres dedican sus esfuerzos y trabajos, como son esas profesiones lucrativas más bien, los oficios que dan para vivir, las ciencias, las artes, en fin, todos los cambios que la naturaleza de la historia puede operar en el carácter de la sociedad. Cuando ustedes escuchan a Michelet, que es un precursor de la historia nueva, pues la rica personalidad de este señor del siglo entre 18 y 19, pues trasciende el campo de la historiografía para instalarse en el santuario de los padres de la patria republicana, porque en efecto no es solo un precursor de la historia total contemporánea, sino también el creador de un espíritu nacional que animó el periodo de la Tercera República, lo que da paso contra esos nacionalistas conservadores de la extrema derecha. Él como historiador, pues resumía así su programa en el prólogo de la historia de Francia, por allá en 1869. Él dice que hay que resucitar el pasado de una manera global frente a una historia poco material, que olvidaba aspectos como el suelo o el clima, o poco espiritual en cuanto que dejaba de lado costumbres, ideas, etc. Y dicho de otro modo, su renovación historiográfica pues estaba impregnada de una ambición totalizadora, al tiempo que incorporaba a esa investigación histórica nuevos objetos de la observación, como el medio geográfico, las masas, su pensamiento, etc. Y ponía el acento en los personajes colectivos anónimos. Y el sentido de las evoluciones de esa larga duración
así como un sentimiento etnológico del pasado, pues fueron otras constantes en su obra, y con todo no fue ajeno a ciertos excesos literarios, pero antes nos dejó mucho para entender lo que es la historia. Ya con este pequeño eh, amalgama de por qué la historia, en conclusión podríamos decir que es por conocer la verdad de las circunstancias que hoy estamos viendo y conocer también las preguntas filosóficas que siempre se han presentado. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Para dónde vamos? Si no, como dice alguien, que no recuerdo quién fue, la historia hay que conocerla para no repetirla. Se despide Juan Guillermo Carrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Muchas gracias.